Bueno, hola chicos de nuevo. Vamos a continuar con el tema que estábamos tratando, ¿sí? Que era mecanismos de defensa. Vamos a hacer un repasito en cuanto a lo que habíamos visto, ¿sí? Vimos mecanismos de defensa en general, vimos represión, vimos regresión, vimos formación reactiva y vimos racionalización. Hoy nos quedan por ver 3 mecanismos de defensa más. Y uno de ellos es la proyección. ¿Qué es proyectar en realidad? Proyectar es atribuirle al otro, ¿sí?, las tendencias o deseos reprimidos que en realidad nos pertenecen. Atribuyéndoselo a otro, de alguna manera esta pulsión, este deseo, queda descargado en el otro. En la proyección no solamente descargo en el otro, atribuyo al otro todo lo que tenga que ver con sentimientos de hostilidad. También pueden ser sentimientos amorosos. La proyección es algo que, como dije antes, se utiliza mucho, permanentemente, para construir nuestra personalidad. Nosotros nos identificamos proyectivamente con el otro, o sea, que atribuimos al otro, y también el contrario, introyectamos, que es el contrario de la proyección. Proyección e introyección son dos caras de una misma moneda. Tomo cosas del otro, que son del otro, y las incorporo como propias. En este proceso identificativo de proyectar e introyectar, voy construyendo mi personalidad, hasta que esa personalidad toma una estructura única e irrepetible, que hace que yo sea quien sea de repente, que cada persona tenga un perfil de personalidad y una estructura de carácter única e irrepetible. Vamos con algunos ejemplos de proyección, ¿sí? A ver, siempre es el otro el que no me quiere, es el otro el que de alguna manera no me tiene cariño, es el otro el que me hace la vida imposible, es el otro el que me odia, es el otro el que me envidia, es el otro. Parece que nunca somos nosotros. En esta relación con el otro, siempre es el otro. ¿Qué tenemos que ver nosotros en esta relación? Parece que nada. A ver, voy a dar un ejemplo sencillo de situaciones de todos los días. Todos los días, a una misma hora, una joven que vive en su casa sale a la puerta de su casa y ve pasar un joven de su misma edad a determinada hora. Ese joven pasa siempre a la misma hora por la puerta de su casa. Así pasan los días, los meses. Y un día está con una amiga. Está joven en la puerta de su casa. Y como siempre, a la misma hora, porque ella sale a la misma hora, ¿no? Pasa este joven. Y ese día, no sé si porque está con la amiga, si porque se dio la situación, ese joven se da vuelta, la mira, le guiña un ojo y sigue. Y ella le dice a la amiga:
¿Viste? ¿Qué te dije? Pasa siempre a la misma hora. Está muerto conmigo. ¿Estás muerto con ella? Sería la pregunta. ¿No será que ella está muerta con él? Y que esos deseos de no quedar girando a lo loco y desfasada y en el aire hace que es él el que está muerto conmigo. Yo no, yo salgo a la misma hora, no sé por qué. Será la casualidad. A lo mejor ese muchacho pasa todos los días en esa cuadra porque tiene que tomar el colectivo a 2 cuadras porque se va a la facultad. O a lo mejor trabaja cerca y siempre tiene que hacer ese trayecto. O a lo mejor pasa porque va a visitar a la novia. O sea, ella no sabe por qué pasa. La interpretación de ella es que pasa porque está muerto con ella. En realidad es ella la que está muerta con él. Ella está proyectando, porque no lo conoce. No sabe ni quién es. No sabe ni el nombre, no sabe su vida. Pero es más fácil. ¿Cómo voy a reconocer yo que estoy muerta con él y que salgo siempre a la misma hora? ¿Qué necesidad tengo yo de salir siempre a la misma hora? ¿Sí? Un ejemplo clarísimo de proyección, de todos los días. Ahí ven cómo puedo proyectar sentimientos amorosos, positivos, digamos. Además de que puedo proyectar deseos, impulsos, tendencias negativas, ¿sí? Es el otro el que me quiere hacer mal. No me puede ni ver. Bueno, ¿será así? ¿O será al revés? Y esto no puedo de alguna manera expresarlo, porque esto me haría ser una mala persona, ¿no? ¿Por qué lo odio? ¿Por qué la odio? No está bien. Es el otro. Mejor que es el otro. ¿Sí? Piensen siempre, la proyección, vuelvo a repetir, es atribuirle a otra persona las tendencias, deseos reprimidos, y la pulsión queda de alguna manera descargada. ¿En quién? En la otra persona. Pero en realidad son sentimientos, deseos, fantasías, impulsos, tendencias impulsivas, pulsiones instintivas, como quieran llamarlas, que son míos. Y que yo me niego a reconocer en mí y se los atribuyo a otro. Les dejo una preguntita que después cuando hagamos la clase mañana me la van a tener que contestar. Los celos son el mecanismo de proyección por excelencia. Los celos tienen que ver con el mecanismo de defensa de proyección por excelencia. Piensen por qué. ¿Sí? Vamos a la otra, introyección. No, antes vamos a ver qué me preguntaron sobre proyección. Cuando no nos gusta algo del otro, ¿nos estamos viendo a nosotros mismos a través del mecanismo de proyección? Creo que ya te contesté la pregunta, al que lo hizo o al grupo que lo hizo. El otro es un espejo. Y a veces con la persona que más choco, con la persona que más reniego, con la persona que más me enojo, con la persona que más discuto, es porque es mi espejo. Sí, seguro. ¿Por qué una persona inconscientemente quiere creerse a sí mismo que nunca tiene la culpa de nada y que el problema no son ellos sino los demás? Bueno, te voy a decir que en una relación X, cualquiera,
Todos aportamos un granito de arena. Esta pregunta viene bien con lo que es la proyección. Siempre es el otro, nunca soy yo. Sí. Bueno, ¿por qué consiste en atribuirle a otra persona las tendencias o deseos que el sujeto reprime y le pertenecen? Y sencillamente porque reconocer determinadas situaciones, sentimientos, deseos, impulsos, que en realidad no son aceptados por el yo, porque en realidad me causarían angustia, incertidumbre, desazón, ansiedad, tristeza. Cuesta mucho. A todos nos cuesta mucho ver las partes más oscuras de nosotros. Y a veces cuando es proyección sobre sentimientos positivos, digamos, amorosos, bueno, hay que ver sobre dónde, sobre quién, cómo es la situación. Porque a lo mejor estoy proyectando sentimientos amorosos sobre una persona que no me va a corresponder, o que tiene la vida muy complicada, por ejemplo. Se me ocurren ejemplos, ¿no? O que es inalcanzable, qué sé yo, desde mi punto de vista. ¿Y por qué esa persona tiene esa clase de mecanismos de defensa que lo lleva a ser así? Todos tenemos esos mecanismos de defensa. Todos proyectamos. No solamente esa persona, no sé a qué persona te referís, seguramente te estás refiriendo a alguna persona, en eso no me voy a meter. Todos, no solamente esa persona. Los mecanismos de defensa los utilizamos todos y a diario, sin darnos cuenta. Y así debe ser. ¿Y son siempre inconscientes? Sí, claro. Si no, el sujeto entraría en reconocer la realidad que lo angustia y con la cual no puede enfrentarse. Si puede enfrentarse, no hay problema, es la realidad. La enfrenté, la decidí, ¿sí? Pero nadie enfrenta la realidad totalmente como es. Siempre tenemos alguna parte de la realidad propia con la cual no queremos ver, ni oír, ni escuchar, ni lidiar. Bien, acuérdense en la pregunta que les dije sobre proyección. Los celos son el mecanismo de proyección más importante y por excelencia. Es un claro ejemplo de proyección los celos. Piensen por qué y después me lo responden mañana cuando hagamos la clase. Vamos a introyección ahora, sí. ¿Sí? Dije que introyección es la cara de una misma moneda. Proyección es atribuirle al otro. Introyección es que el yo del sujeto percibe como propio algo que en realidad le pertenece al otro. Algo que en realidad está en el mundo exterior. Esto se ve muy claro cuando uno toma determinados ídolos importantes para uno y los sigue. Entonces se cambia el color del pelo, se pone... Esto se ve mucho en adolescentes, ¿sí? Sigo determinado ídolo de rock, me visto de la misma manera que se viste la banda, hago las mismas cosas, escucho los videos y empiezo a hacer la dieta que hace tal cantante de rock o tal. Esto también puede pasar con personas comunes, dos amigas que se mimeticen. Y que uno las ve y visten iguales, hacen, ¿sí? Y uno piensa que esto lo hace, que es de uno. Esta es mi identidad. Y en realidad la tomo de otro. La identidad, el aspecto físico, la forma de conducirme,
lo que pienso, lo que hago, lo que digo. De cualquier manera, sigo diciendo, los mecanismos de proyección e identificación, nosotros hablamos de identificación proyectiva e identificación introyectiva, se supone que son bastante comunes y que se dan mucho en la adolescencia, donde terminaría de constituirse la personalidad para llegar a ser una persona adulta después con una personalidad única e irrepetible. Pongámosle, ¿sí? Si le gusta, para que nadie se sienta mal. Seguimos construyendo nuestra personalidad permanentemente, pero digamos que la estructura grande de personalidad, en algún momento, pasada la adolescencia, que cada vez es más tardía. Bueno, yo conozco adolescentes de 50, pero ya estamos hablando de otros casos. ¿Se entiende? Siempre tomamos del otro y atribuimos al otro. Vamos a lo último. A ver si hay alguna pregunta de introyección. Acá me ponen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre introyección y proyección? Acabo de explicarlo. Y acá hay algo que supongo que es personal y no me voy a meter demasiado, porque algunas personas, eso de algunas personas me suena como muy vago, muy general, utilizan el pronombre mí como si fuera algo solo de su propiedad. ¿Se debe a la introyección? La verdad, si no conozco a la persona, no tengo el contexto, no es mi paciente, no veo cómo actúa, no sé. Honestamente no sé. Pero siempre que tenemos algo decimos mi libro, mi vaso, mi... Ahora, si es una cosa que todo es mí, todo me pertenece, bueno, como mínimo tendríamos algún problema con la posesión y el control sobre las cosas. Así, general. Después, hablar en particular, no puedo. Bien, vamos a sublimación. Sigmund Freud, en su teoría psicoanalítica, va a decir que todo lo que el hombre hace es producto de la sublimación de pulsiones instintivas. Todo lo que el hombre, todo lo que el ser humano hace. Cuando el ser humano crea, cuando el ser humano trabaja, cuando el ser humano estudia, todo lo que hace el hombre es producto de la sublimación. Por eso decimos que, más que un mecanismo de defensa, es una forma de comportamiento del yo. Ambas dos, mecanismo de defensa y forma de comportamiento. A lo mejor esto se ve mucho más claro en un ejemplo. Y el ejemplo más clásico son las pinturas, las esculturas, los trabajos arquitectónicos, las intervenciones artísticas, la literatura. Todo lo que el hombre hace y plasma en obras de arte tienen que ver justamente con la sublimación de impulsos, deseos, tendencias instintivas. Y se ven plasmados en una obra de arte. Bueno, si alguna vez escucharon a algún crítico de arte,
que se especializa en determinados pintores, van a ver cómo siguen a través de su obra, de los años que ha durado su obra, los diferentes periodos de ese pintor, que generalmente lo relacionan, porque conocen su biografía, su historia de vida, con las diferentes etapas por las cuales ha pasado ese pintor en su vida personal, y cómo fue plasmando y cómo fue cambiando. Cuando yo veo una pintura, veo mucho más que una pintura. El trazo que utiliza el pintor, el trazo, la pincelada, los colores, los motivos de sus obras, siempre reflejan tendencias, impulsos, deseos, sentimientos que son inconscientes y que afloran y que los convierten a través de la pintura. La sublimación trae para el hombre todos los procesos creativos que ustedes puedan imaginar. ¿Qué pasa con la sublimación? Hay un desplazamiento del objeto instintivo, ¿sí? Cuando una necesidad instintiva no puede ser aceptada por el yo, porque es vista como peligrosa, socialmente peligrosa, a ver, el yo la modifica por algo que va a ser socialmente aceptado. A ver, hay dos impulsos básicos en el ser humano, de los cuales nacen todos los demás impulsos. El eros y el tánatos, decían los griegos. El impulso de vida, eros, de erotismo, de vida, y el impulso de muerte, tánatos. Al eros le corresponde todo lo constructivo en el sujeto. El erotismo, la sexualidad, el placer por hacer cosas, el placer por trabajar, los impulsos creativos, el placer por la vida, la conservación de la vida, la conservación de la especie. Al tánatos tiene que ver con los impulsos de agresión, de autoagresión, de todo lo que sea destructivo para el individuo. Al eros, al otro le corresponde el amor, la bonanza, el placer, el disfrute. Al tánatos le corresponde el odio, el rencor, la envidia, el peor sentimiento del ser humano, la envidia. La envidia es mucho más nociva que el odio. Generalmente el tánatos tiene mala prensa. Pero no es así. Necesitamos ambos impulsos. Todos los seres humanos. Porque el hecho de que nos defendamos ante situaciones vividas como peligrosas, reales estoy hablando, no imaginarias, porque a veces vivimos situaciones que parecen imaginarias, que en realidad no son reales, no son peligrosas realmente. Esto le corresponde al tánatos. La defensa de la especie le corresponde al tánatos. También hemos llegado acá por el impulso de autodestrucción y de muerte. El que yo esté parada, erguida, trabajando con la vida, tiene un poco de instinto de vida, pero también de instinto de muerte. Si no, seríamos como todos blanditos, si no estuviera esto del tánatos. O sea que
Ambos viven y conviven en nosotros. Los griegos sabían mucho de esto. Los filósofos griegos, mucho de esto. Entonces, estos dos impulsos básicos que mueven al ser humano, con todos los deseos, fantasías, sanadoras y destructivas que tiene el ser humano, se plasman a través de la sublimación en situaciones creativas. Gracias a la sublimación. Es uno de los mecanismos de defensa o de los comportamientos del yo que hace que el ser humano se recicle, que tenga poder de resiliencia, que en vez de autodestruirse, pinte un cuadro, aunque ese cuadro sea de autodestrucción. No importa, pero lo plasmó en algo creativo. Eso es sublimar, eso es la sublimación para el psicoanálisis. Y es el proceso por el cual tenemos cine, tenemos teatro, tenemos obras literarias, tenemos arte en general. Piensen en los artesanos que trabajan el cuero, la madera, ¿sí? Y tenemos profesionales, y tenemos herreros, y tenemos albañiles, y tenemos enfermeros, psicólogos, médicos, arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo sirve para sublimar impulsos, deseos, tendencias inconscientes reprimidas. Lo único que hago es cambiar el objeto instintivo. Lo único que hago es cambiar y desplazar, que es otro mecanismo de defensa, de este impulso y tendencia original, lo desplazo en otro objeto instintivo y lo sublimo en algo que es socialmente aceptado. Modifico este impulso original y lo hago algo aceptado. Voy a tomar una pintura cualquiera. Esta pintura ha sido de un paciente en recuperación, cuando hace laborterapia. Fíjense los colores. Azul intenso, ese amarillo que parece, bueno, yo lo asemejo al amarillo Van Gogh. Si tienen tiempo, lean, investiguen sobre la vida de uno de los grandes pintores de todas las épocas, que fue Vincent Van Gogh, que se suicidó, el famoso que se cortó la oreja, que sus cuadros valían 2 mangos con 20 y que si ahora viera que son los cuadros que más dinero sacan en el mercado, se volvería a suicidar, creo. Bien, pensar que era un pintor fracasado, que su hermano no le podía vender los cuadros, que todos triunfaban menos él. Lean un poco sobre la historia de Van Gogh y sus diferentes etapas como pintor, y cómo en sus cuadros va anticipando su final, anunciado. Bueno, este cuadro está hecho por una paciente.
Fíjense en el amarillo intenso, por eso le digo el amarillo Van Gogh, que es único e irrepetible. El amarillo de Van Gogh es único e irrepetible. El azul. Fíjense en los trazos de las raíces, de los tallos de los árboles que parecen garras, de los troncos y de las raíces que también parecen garras, cuchillos afilados. ¿Sí? Bueno, esta paciente pasó por varias situaciones de intento de suicidio. Fíjense de a poco cómo esto está sublimado en un cuadro. Cómo vemos las tendencias instintivas autoagresivas, cómo está sublimado. Mientras pueda crear, mientras pueda seguir pintando, mientras pueda escribir, mientras pueda, va a poder sublimar estas tendencias autodestructivas inconscientes y transformarlas en creación. Va a poder descargar a través de estas pinturas ese impulso autodestructivo que tiene. Y no mucho más. Hay mucho más para analizar, pero no mucho más. Con esto quiero ver lo que es sublimación, que ustedes vean lo que es sublimación. Y les dejo otra pregunta. 2 ya. Quiero que piensen, ¿qué diferencia hay entre un cirujano, un médico cirujano, un carnicero, aquel que vende y desposta carne, y un asesino? Piénsenlo. Mañana lo voy a preguntar. Bien, vamos a ver de sublimación qué es lo que me han preguntado. Bueno, ¿qué es sublimación? Porque no lo entendían, espero que a través de esto lo hayan podido ver y entender. Porque es un comportamiento psíquico, también acabo de decirlo, porque todas las cosas que hace el hombre son producto de su sublimación de impulsos instintivos, de deseos inconscientes que dirigen, o que están dirigidos, perdón, por esos impulsos, de fantasías. Me ponen la última pregunta. ¿Es por un miedo, trauma al cual no podemos actuar como queremos, quisiéramos, o porque no queremos? No entendí muy bien la pregunta. En realidad, voy a ir más allá de la sublimación. En realidad, en esta pregunta, si todos actuáramos totalmente como quisiéramos, sin mediar el super yo, si fuéramos absolutamente todo ello, el mundo ya estaría destruido. Acuérdense que siempre hablamos de equilibrio entre yo, ellos, super yo y el mundo exterior, la realidad que nos rodea todos los días. Esto de es por un miedo o trauma al cual no podemos actuar como queremos o quisiéramos, o porque no queremos. A veces no queremos tantas cosas y terminamos haciéndolas. Solo la posibilidad de conocernos nos da la libertad real para poder actuar.
pero para eso necesitamos de un proceso bastante largo y de una terapia profunda, regresiva, como es la terapia psicoanalítica. Donde vemos lo constructivo y lo destructivo que hay en nosotros y cómo repetimos historias sin darnos cuenta. Y cómo no queremos parecernos a tal. Dios mío, líbreme de parecerme a... Y cuando empiezo terapia me doy cuenta que me parezco mucho más de lo que quisiera. La historia que no se trabaja, esa historia personal que no se trabaja, es la historia que se repite. Solo conociendo cómo funciona nuestra psiquis, tenemos más posibilidades de ser más libres. Básicamente eso. Bueno, entonces, con esto terminaríamos mecanismos de defensa. Si recuerden las dos preguntas. Pregunté sobre en la proyección, que dije que los celos son el mecanismo de proyección más claro. Quiero saber por qué estoy diciendo esto. Piensen lo que significa proyección y relaciónenlo con los celos. Y lo último, sobre sublimación, la pregunta era ¿en qué se parecen un médico cirujano, un carnicero y un asesino? ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado claro estos mecanismos de defensa. Mañana cualquier duda que quede, lo trabajamos y lo charlamos. Bueno, nada más por hoy, chicos. Gracias por la escucha. Sigan cuidándose, sigan queriéndose y sigan protegiéndose y protegiendo a los suyos. Nos vemos mañana.